Dentro del ejercicio de la defensa pública, fui defensor público del Poder Judicial de la Federación durante 12 años y me di cuenta que había algunos derechos que no habían sido, por decirlo de alguna manera coloquial, aterrizados. Ustedes saben que todas las constituciones que han habido en México, por ejemplo, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, nunca hacían referencia a los integrantes de las comunidades indígenas. No había mención para ellos. En 1991, el artículo 4 constitucional fue reformado y se incorporó algunas nociones relativas a los derechos indígenas en el artículo 4 constitucional. Pero fue una norma que no tuvo ninguna aplicación práctica en virtud de que ningún criterio jurisprudencial generó ese artículo constitucional. Como ustedes saben, tuvo que pasar el movimiento zapatista de 1994 para que México volviera los ojos hacia los indígenas. El presidente Vicente Fox presentó la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional, y ese artículo 2 constitucional constituye actualmente un gran catálogo de derechos indígenas. Pero quiero comentarles algo: los indígenas de este país no estuvieron muy de acuerdo con el contenido de las reformas del artículo 2 constitucional y promovieron controversias constitucionales contra esa norma. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el contenido de las reformas del artículo 2, pero lo cierto es que el artículo 2 constitucional plantea una gran cantidad de derechos en favor de los indígenas. Es un catálogo de derechos a favor de los indígenas. Pues también les comento, del año 2002, que fue publicada la reforma constitucional, hasta el 2008 nadie había generado ninguna interpretación con relación al tema indígena. Es decir, el artículo 2 constitucional permanecía intocado. Tuve la suerte como defensor público federal de defender a un joven de 18 años de edad llamado Jorge Santiago Santiago. Jorge Santiago Santiago es un indígena chatino que vive en la costa oaxaqueña. Los chatinos viven en parte de la franja costera del estado de Oaxaca, aún siguen sus costumbres ancestrales, aún siguen adorando a Tatachú y adoran a la Virgen de Cuquila, siguen comiendo especies animales que pueden resultar para nosotros desconocidas, como las tichindas, y siguen comiendo, señores, todavía iguanas y huevos de tortuga, porque todas las culturas y todos los pueblos del mundo comen lo que el entorno les da. Pues para tener elementos para su alimentación, Jorge Santiago Santiago, una noche del año 2007, acudió a la parte de la costa donde desovan las tortugas. Allí esperó pacientemente a que desovaran las tortugas y por la madrugada fue, excavó y tomó huevos de tortuga y se dirigía a su casa cuando la policía estatal lo encontró, lo revisó y observó que llevaba huevos de tortuga. Fue llevado ante la gente del Ministerio Público de la Federación, que ante la presencia indiscutible de un delito ambiental le impuso como fianza la cantidad de 14,000 pesos. Después el asunto fue llevado ante el juez octavo de distrito en la ciudad de Oaxaca, y ante el juez de distrito, cuando a Jorge Santiago le preguntaron si era indígena, le preguntaron a Jorge Santiago si pertenecía a un grupo étnico, y Jorge Santiago contestó que no. Y lo que pasa es que la noción de grupo étnico es muy académica. Si a él le hubiesen preguntado cuál era su pueblo, cuál era su comunidad, pues habría respondido que él era chatino. Sin embargo, ante la dificultad de comprender la noción de grupo étnico, Jorge Santiago dijo que no. Además, no podemos olvidar otra cosa en este país: los indígenas tradicionalmente hemos sido discriminados. Nadie en este país de buena gana se autoadscribe como indígena.
Como consecuencia de ello, Jorge Santiago, al declarar en preparatoria, manifestó que no era indígena. Cuando lo fui a visitar al reclusorio, a la penitenciaría de Santa María Escotel en Oaxaca, le pregunté, tuve una entrevista con él y le pregunté: Jorge, ¿cuál es tu pueblo? Y me dijo: soy del pueblo chatino. Y le dije: ¿tienen en tu pueblo un sistema tradicional de cargos? Es decir, primeramente, para ocupar los cargos principales necesariamente tienes que pasar por ser topí, luego por ser sacristán, luego por ser mayor de vara, luego por ser teniente, luego por ser alcalde, luego presidente. Y me dijo: sí. Y le dije: ¿participas en los tequios, es decir, en las labores gratuitas para el mejoramiento de la comunidad? Y me dijo: sí. Y me dijo: soy chatino, pero ya no hablo la lengua. Es que mi madre no quería que se me cuatrapeara la lengua cuando fuera yo a la escuela. Y el término cuatrapear, ustedes lo conocen, es un término que cuando se refiere el término cuatrapear a una persona cuando no habla correctamente el idioma castellano y se le dificulta la pronunciación en virtud de que habla una lengua indígena, no habla correctamente el español. Y es que el término echar cuatros proviene de la época de 1930, la época en que el maestro de América, José Vasconcelos, promovió la asimilación en México, el blanqueamiento de la cultura indígena. Y entonces los maestros rurales iban a las comunidades y a los niños que se atrevían a hablar en las aulas en su lengua indígena eran castigados, y el castigo era muy triste, era sentarlos en un rincón y el maestro los hacía pelones, no voy a decir claramente, los hacía pelones y les dejaba 4 mechones en cada extremo de la cabeza, y entonces de ahí viene el término echar cuatros, porque le dejaban 4 mechones al que se atrevía a hablar en clase. Pues platicaba con Jorge Santiago y después de entrevistarlo me comentaba que sí, verdaderamente era indígena, o sea, aunque no lo hubiera manifestado. En razón de lo anterior hice un escrito ante el juez de distrito y manifesté que mi defendido, lo hice a nombre de él, y mi defendido se autoascribió, se autoidentificó como indígena. El juez de distrito le tuvo por reconocido ese carácter sin mayor problema y dijo que efectivamente, si se autoascribía, que con eso bastaba para considerarlo indígena. Siguió el proceso y después de ofrecer las pruebas periciales con las que yo traté de demostrar que lo que estaba haciendo Jorge Santiago no era que lo que estaba haciendo Jorge Santiago era el ejercicio de su derecho a la diversidad cultural, es decir, que si la Constitución promovía la protección de los usos y costumbres de la manera de ser diversa del indígena, que esa conducta no podía ser castigada por una norma penal. El razonamiento así estaba construido más o menos. El juez de distrito, entendiblemente, postuló la prevalencia del derecho positivo sobre los sistemas normativos indígenas. En la apelación fue la misma circunstancia. Puedo leer, aunque no se haya escrito en la resolución de segunda instancia, una afirmación que dice: tu costumbre no te autoriza a incumplir los mandatos de las normas penales o a cumplir los mandatos de las normas penales. Derivado de esto, acudí ante un tribunal colegiado en materia penal en la ciudad de Oaxaca, con este argumento de que Jorge Santiago estaba haciendo uso de su diversidad cultural y que esa diversidad cultural no podía ser sancionada por la norma penal en virtud de que la propia Constitución en su artículo 2 la protegía. El tribunal colegiado fue un poco más allá y dijo, no lo digo así, pero lo entiendo, dijo, el tribunal colegiado sostuvo y dijo: esta persona no es indígena, y no es indígena porque no habla dialecto, no
es indígena porque no habla dialecto y además se advierte que ya vive en un medio urbano. Como consecuencia de ello, las previsiones del artículo 2 constitucional no le pueden beneficiar porque no es indígena. Como puede observarse, el tribunal colegiado estableció lo siguiente y marcó un criterio y dijo: solamente los que hablan un dialecto, así lo dijo, un dialecto, son indígenas en este país. Tuve que acudir en el amparo directo en revisión 1624/2008 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera quién es indígena en este país. Y en la resolución de la primera sala del amparo directo en revisión 1624/2008, la Suprema Corte dijo: el criterio lingüístico, es decir, si habla o no habla la lengua indígena, no define al indígena, lo define quién es indígena y quién no es indígena la propia conciencia de la identidad indígena, es decir, la autoadscripción, la autoidentificación. Con esto, que pareciera muy pequeño, los indígenas de este país supimos que bastaba nuestra autoidentificación para que los derechos del artículo 2 constitucional, para que pudiéramos ser recipiendarios de los derechos del artículo 2 constitucional. Este paso, la definición de la autoadscripción, es muy importante. Pero la Suprema Corte no se quedó solamente definiendo ese tema. La Suprema Corte también definió cómo deben ser los juzgamientos hacia los indígenas. Y estableció una regla y dijo: los jueces deben juzgar al indígena con parámetros diferentes a los no indígenas. Y estableció otra regla muy precisa y dijo: no es el indígena quien tiene el deber de investigar la especificidad cultural del indígena. Es decir, no es el indígena quien tiene que aportar las pruebas para demostrarle al juez en qué es diferente de la sociedad mayoritaria. Dijo la primera sala: no es el juez quien debe hacerlo. Y estas cuestiones son muy importantes porque fueron obtenidas a través de un litigio estratégico. Es decir, está la norma constitucional, pero la norma permanecía intocada. Los defensores de derechos humanos tenemos que hacer vigentes las normas. Desafortunadamente, y cada vez es menos, los jueces federales solo aplican las normas siempre y cuando exista el criterio jurisprudencial, y lo digo respetuosamente. Es necesario que exista un criterio jurisprudencial para que puedan articular, para que puedan incorporarlo a la resolución. Es muy importante porque el litigio estratégico es una herramienta para hacer vigente los derechos humanos. Con un litigio estratégico damos vigencia a una norma, visibilizamos un derecho, modificamos una política pública. Y ahora con las reformas con las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011, pues se abre la gran posibilidad de la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos una gran posibilidad y una gran materia, por decirlo así, para poder ejercitar derechos. Actualmente estoy llevando un litigio donde un niño de 1 año 6 meses está demandando a su padre el reconocimiento de la paternidad.
En el estado de Oaxaca existe una ley de protección de niñas y niños y adolescentes. Y en esta norma, el artículo 46 de esa ley, establece que el juez tiene el deber de proveer a la madre todos los instrumentos para que se desahogue la prueba genética, la prueba del ADN. Sin embargo, en el estado de Oaxaca ninguna dependencia, ni la Secretaría de Salud, ni la Procuraduría General de Justicia, ni el Tribunal Superior de Justicia tienen los instrumentos necesarios para desahogar esa prueba. Estoy promoviendo ahorita un amparo porque sueño con que en este caso, al igual que en el caso Nini Numa, que fue uno de los primeros casos en los cuales se judicializaron derechos económicos, sociales y culturales, específicamente el derecho a la salud, sueño con que este amparo traiga como resultado una política pública que permita la adquisición, el sostenimiento, la contratación de personal del equipo de laboratorio necesario para que niños como el niño al que estoy haciendo referencia puedan tener la posibilidad de conocer su filiación, de ejercer su derecho al nombre y de, como consecuencia de ello, demandar alimentos. Dejo hasta aquí la conversación. Maestro doctor Balomero, por favor. Muchísimas gracias al señor Carlos Morales. En ese momento igual, en esta mesa que realmente me correspondía, voy a tratar también de exponerles algún tema y vamos a hablar con broche de oro, escuchando también las opiniones del doctor Miguel Ángel Aguilar. La idea del litigio estratégico, como bien lo dice Carlos, es a partir de un solo caso, ocupar el litigio, que a partir de un solo caso lograr cambiar no solamente la forma de pensar del juzgador, sino incluso a veces hasta llegar a golpear los cimientos de la política pública para poder lograr crear o instaurar instrumentos que de otra forma no se tendrían. Muchos de los críticos del litigio estratégico dicen que somos muy soñadores, que a partir de un caso podemos lograr hacer todo ese tipo de maravillas, y afortunadamente cada vez mayor número de abogados se adscriben a hacer litigio estratégico, y por supuesto esto ha repercutido en las cuestiones del Poder Judicial de la Federación. Muchos juzgadores, como el magistrado que tenemos aquí el día de hoy, se ve feliz cuando se le plantea un caso complejo, bien planteado desde la perspectiva de los derechos humanos, porque los obligan a cambiar una serie de criterios que sin otra forma no se podrían cambiar. El litigio estratégico nace en las escuelas de Estados Unidos para poder adiestrar a los alumnos a que aprendieran a litigar. En México ninguna universidad, ninguna escuela enseña a litigar absolutamente a nadie. Tan solo llegan, nos enseñan teorías, nos enseñan ahí algunas cuestiones de derecho procesal, pero nadie nos enseña a litigar. El litigio estratégico nace entonces como una forma de poder hacer que el estudiante lograra litigar. Más adelante, pues, por supuesto, nace de las aulas, sale hacia la práctica real y se ocupa como un instrumento para poder transformar la realidad. El caso que les voy a presentar es un caso que tiene no del todo el feliz éxito para un caso estratégico, aunque sí repercutió de buena forma en el sistema acusatorio penal. Ustedes saben que hoy día en el sistema penal acusatorio, a partir de la reforma de 2008, tan solo 3 entidades federativas lograron instaurarlo, que en su totalidad en todo su territorio, que es Chihuahua, Morelos y el Estado de México. En esos 3 estados, durante la vigencia del sistema acusatorio, jamás se había presentado una audiencia que en el Estado de México le llamaban restitución de derechos de víctima, o en los otros 2 que le llamaban el restablecimiento de las cosas al Estado que guardaba. Un nombre un tanto desafortunado que creo que conserva el Código Nacional de Procedimientos Penales. No había la posibilidad de que se haya resuelto porque ninguna víctima había puesto a la consideración de un juez de control restitución de derechos de víctima. Regularmente se iban al amparo, los jueces de control, incluso las veces en que se les llegaba a pedir en estas 3 entidades, decían que no tenían ellos la facultad de realizarlo,
que para ello estaban los jueces de distrito y mandaban, dice, todos estos agravios son sobre constitucionalidad y violación de derechos humanos, ve a un juez de distrito a través del juicio de amparo y dejo salvo tus derechos porque yo no puedo resolverlo. El caso que les voy a plantear es de un niño de 5 años de edad, que es originario ahí de Nezahualcóyotl, que lo conocen en el Estado de México como el caso de Fernandito. Fernandito está en el seno de una familia que son de la religión cristiano-pentecostés, en el que la tía una mañana despierta y dice que Dios le habló, que Dios le decía que tenía que resguardar a su familia en el domicilio, estar en la casa, orar, ayunar, porque iba a haber un gran temblor en la Ciudad de México que iba a destruir en su totalidad a la ciudad. ¿Qué es lo que hace la señora? Reúne a su familia, les platica esta circunstancia. El papá de Fernandito no es cristiano pentecostés, sin embargo siempre había dejado el cuidado y la instrucción religiosa a favor de la madre. La mamá lo que hace es dedicarse a ellos, enseñarles, adoctrinarlos, y el papá, que es policía del Distrito Federal, no se inmiscuye en ese tipo de cosas. Le dice, oye, pues vamos a orar, vamos a estar varios días en ayunas. Le dice, pues mira, pues coincide en las fechas en las que yo voy a estar de turno, no hay ningún problema, nos vemos el fin de semana. Cuando va el papá el fin de semana, toca, le dicen que se vaya, que el diablo lo había mandado, que no podía entrar, que no podía estar ahí, que era la tentación. Él se enoja, videograba el momento en el cual está llamándole a la familia que no puede ingresar, se retira a denunciar los hechos al Ministerio Público. Sin embargo, fue una situación ya un tanto tardía, porque en la siguiente día, que por cierto va a ser 2 años de estos desafortunados eventos, mientras están ahí le dice la tía, que era la que hablaba con Dios, que Dios iba a llegar, que había llegado el momento. Dice, pónganse de pie, cierren los ojos y vamos a orar. El niño de 5 años no decide cerrar los ojos. La tía le dice, se le ha metido el diablo, hay que purificarlo, y con las uñas, con los dedos, le extrae las órbitas oculares. Tanto su mamá como la tía le dice, ayúdame, y le extraen los ojos, se los arrancan. Las órbitas oculares quedan del niño en el piso. Llega la policía, porque uno de los que está ahí dentro rompe la puerta, llama a la policía, llega la policía, detiene a todos, y el Ministerio Público dicta medidas de protección a favor del menor. La medida de protección consistía en que lo iba a depositar en el DIF del Estado a fin de que él se encargara del menor. El papá trata de acercarse al niño, no se lo permiten, le dicen que no puede estar con el niño, dado a la medida de protección. El papá busca asesoría legal, va con sus amigos, llega, lo canalizan con un servidor. Lo analizo el caso y veo potencialmente un caso de litigio estratégico para el sistema acusatorio, buscando que un juez de control realizara los primeros criterios sobre la restitución de derechos de víctima. De esta forma promovemos ante un juez de control la primera audiencia que se celebrara en el Estado de México sobre restitución de derechos de víctima en el sistema acusatorio. Y es curioso porque la audiencia ante el juez de control tenía que ver con todo menos propiamente con la situación de los imputados y resolver sobre ellos. Era una audiencia en la cual el juez de control asumía competencia para resolver sobre de derechos humanos y no sobre una situación sobre el imputado, si su control de detención, si sobre su vinculación, que formular la imputación, nada de eso versaría esa audiencia. Era una audiencia exclusiva para que el juez de control analizara las posibles violaciones a los derechos humanos de una víctima dentro del sistema penal acusatorio. El juez de control, al enterarse, es oral todas las audiencias, de manera oral se le pide al juez exactamente 2 circunstancias: que realizara un control de convencionalidad. Yo creo que hoy día un tanto es hasta desafortunado hablar de control, porque antes nos da la idea de desaplicación, de lectura, de parámetro y de inconformidad o no conformidad, y desaplicar y declarar inconstitucionales o inconvencionales normas. Y yo le decía al juez de control, le pido control de convencionalidad, pero no en el supuesto que desaplique ningún solo artículo,
sino que aplique directamente el estándar internacional al caso que nos ocupa. Que lo que yo le estoy pidiendo interprete no el Código Penal de Procedimientos Penales, pero el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Tampoco le estoy pidiendo que interprete la ley para los niños y adolescentes del Estado de México, sino que de manera directa tome el criterio sobre el interés superior del menor que había desarrollado la Corte Interamericana y que aplicara directamente la Convención Americana al caso del niño. Y pedía varias cuestiones que la misma Convención de los Derechos del Niño establecía a favor de los menores. El juez de control, después de escuchar la petición que se le realizaba, dice que se declara competente y resuelve una serie de circunstancias que son muy interesantes. Entre ellas dice que efectivamente tenía que ser revisada la medida de protección que dictaba el Ministerio Público. Después de analizar la Convención, por primera vez también en el Estado de México para materia penal aplicaba el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en tratándose de niñas, niños y adolescentes, que es un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia, que incluso tenía un mes de haberse emitido en el caso de Fernandito. El juez dice, lo voy a asumir, lo voy a tomar, y conforme al protocolo y directamente con la Convención Americana, con la Convención de los Derechos del Niño, resuelve el caso. Y dice, mantengo la medida de protección. Yo le pedía que me restituyera al niño, me dice, no, mantengo la protección al menor, mantengo la medida que ha tomado el agente del Ministerio Público, pero la gradúo conforme a estándares internacionales. ¿En qué forma la va a graduar? Y dice, señalo que el Estado de México tiene la responsabilidad del menor. Por lo tanto, deberá conservarse el menor en el lugar en el que se encuentra, que es el DIF del Estado de México, y ordeno que el DIF adecue un área especial para que pueda estar el menor. Que toda la atención médica y todos los gastos que origine la atención médica correspondan al gobierno del Estado de México, porque es su obligación garantizar a los menores, en este caso, que ha sufrido de un delito. De igual forma, ordena que el padre tiene que ser notificado de todas y cada una de las actuaciones que realiza el Ministerio Público, de todos los resultados que tenga la carpeta de investigación y por motivo de los actos de investigación, sean también notificados al padre y que el padre pueda ver al menor. Dice que lo tiene que ir viendo de manera gradual, poco a poco, hasta que un perito en materia de menores determinara que tenían que ser restituidos. Esta primera audiencia es una audiencia modelo, que incluso hoy día, al parecer, el Estado de México la ocupa para poder adiestrar a sus jueces de control. Sin embargo, no quedó ahí el asunto, porque el Ministerio Público incumplió con alguna de las resoluciones. Una buena mañana, ya estando en tribunal oral, o sea, ya estando juzgando, nos habíamos ya constituidos como acusadores coadyuvantes, y el Ministerio Público me notifica en el receso de una audiencia que el DIF recomendaba restituir al menor a su padre, porque ahora sufría el síndrome de estancia prolongada o de internación prolongada. Lleva como año y medio ya estando internado en el DIF. Los peritos recomendaban su restitución, y al tribunal oral volvemos a hacer la petición de derechos humanos, y el tribunal oral, que la regla, lo que establece el Código de Procedimientos Penales, es que tiene que tan solo desahogar las pruebas que se hayan admitido en la etapa intermedia, y conforme al desahogo de pruebas dictar una sentencia, hace una excepción y señala una audiencia para restituir nuevamente derechos de víctima. La regla en el Estado de México consistía en que medidas de protección y medidas cautelares tenían que ser revisadas por juez de control, y en este caso el tribunal oral asume la competencia y señala una audiencia especial para restituir los derechos de la víctima, y en audiencia especial aplica punto a punto el protocolo de actuación para quienes imparten justicia tratándose de niñas, niños y adolescentes. Celebra la audiencia de prueba de capacidad para ver si los menores, porque eran dos, el hermanito que habían sacado sus ojos y su hermano mayor de 8 años de edad, para ver si estaban en aptitud de hablar con el tribunal oral. El tribunal oral habilita un espacio para poder hablar con los menores. Después de escucharlos, resuelve la restitución total de los menores al padre, pero continúa con la orden de que el Estado de México tiene que continuar con la atención de los menores hasta en tanto ellos sean dados de alta.
Digo que es un tanto desafortunado para el litigio estratégico porque los jueces del Estado, uno piensa que cuando promueve algo de litigio, me lo va a negar el juez, voy a llegar al juzgado de distrito, el juez también me lo va a negar, voy a llegar al tribunal colegiado y voy a lograr una tesis que sirva de parámetro para otros jueces. Desafortunadamente en este caso, para el litigio no llegó al Poder Judicial, desafortunadamente porque no logramos arrancar del Poder Judicial algún criterio respecto de la restitución de derechos de víctima, pero lo que alegra es de que jueces locales asumieron la competencia en materia de derechos humanos, resolvieron sobre derechos humanos y por lo menos a nivel local se tiene este parámetro. Inclusive Rubiel Ávila, durante su informe de gobierno del año 2012 y 2013, pone dentro de su informe en la parte de menores y del sistema acusatorio, en el 2012 lo pone en el sistema acusatorio, en el 2013 lo pone en su informe como parte de su atención a la niñez, el caso de Fernandito. Ustedes leen el informe de gobierno de Rubiel Ávila en el 2012, dice que el sistema acusatorio ha tenido éxito en la materia de víctimas y que el caso lo es el del menor, en donde se ve que la víctima ha logrado una vía idónea para ser escuchada dentro del sistema penal acusatorio. En el 2013 lo dice que es un éxito del gobierno del Estado de México, dice que es un éxito del gobierno del Estado, para poder dar los recursos y canalizar a las víctimas del delito, como el caso de Fernandito, de protección a los derechos del niño y que el gobierno del Estado de México está comprometido en la defensa de los derechos del niño. Incluso ustedes cuando lo abren, así mucho caso Fernandito, pónganle en el buscador cuando tengan el texto y les va a mandar incluso hasta una imagen en donde Rubiel está abrazando al niño, en donde habla sobre el caso en sus dos informes. Ese es un caso que digo que aparentemente es no exitoso para la situación de litigio estratégico, pero sí por lo menos obtuvimos la situación de que un juez de control y un tribunal oral aceptaran su competencia en materia de derechos humanos. Actualmente, igual, así como da un adelanto, como lo hace Carlos, de algún asunto que estamos llevando, tengo a uno, que bueno, quizá a muchos del Poder Judicial no les guste la forma porque es respecto del personal que labora en el Tribunal Judicial, pero en este caso local. En el Tribunal Local, el Consejo de la Judicatura tiene un acuerdo en el que dice que los trabajadores del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tendrán una hora de trabajo, un horario de trabajo, dice a tal hora, que son 8 horas, le pone salvo las necesidades del empleo. Le pone agregadito el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, salvo las necesidades del empleo. Salvo las necesidades del empleo, pues implica salir hasta que se acabe el trabajo. En algún momento, estando en algún foro, un trabajador del Distrito Federal me escuchó hablando de estos temas de litigio estratégico, se acercó a mí y promovimos un amparo. Obvio, es el caso de Margarito, pues sabes porque es fácil localizarlo. Si ya con el nombre de Margarito es fácil localizarlo dentro del Poder Judicial del Distrito Federal, vamos a ver, pues, es mucho más fácil encontrarlo. Margarito me pide que planteemos una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Planteamos la demanda, no hay otro lugar pues, que el Poder Judicial que puede resolver. El juez de distrito le da entrada en el que estamos pidiendo la inconstitucionalidad del acuerdo del Consejo de la Judicatura en el cual se establece el horario de trabajo para los trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. Aquí hay una circunstancia respecto de los tratados internacionales, porque por lo menos los convenios de la OIT sí permiten que los trabajadores de confianza tengan un tratamiento diferenciado, situación que no sucede con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123, apartado B, es claro al establecer que los trabajadores al servicio del Estado tendrán una jornada máxima de 8 horas de trabajo y no hace ninguna diferenciación entre trabajadores de base o trabajadores de confianza. Bajo ese argumento decimos de que no tiene por qué haber ninguna diferenciación y que no era viable que quien era responsable de velar a través del sistema difuso derechos humanos fueran los primeros en violentar los derechos de sus trabajadores. Entonces el Poder Judicial del Distrito Federal, a través de un control difuso, no tendría por qué ser ni siquiera el primero en violentar los derechos de sus trabajadores. Si bien pueden hoy día los jueces en materia local presumir el reivindicarse la posibilidad, como lo hicimos en el Estado de México, de defender derechos humanos, pues hay que empezar por su propia casa, sería un buen ejemplo. Y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, en este caso del Distrito Federal, podría ser una circunstancia. Hoy día el asunto está por dictarse sentencia
Esperemos que sea favorable, que en realidad esperamos o prevemos que no lo vaya a hacer de esta forma, para poder lograr que en este caso sí lleguemos a un tribunal colegiado, que creemos que tendría toda la situación para poder resolver al respecto, interpretar directamente el artículo 123, o en su caso, que es lo que buscamos realmente, que la Corte defina un criterio sobre la situación de los trabajadores del Poder Judicial, o en este caso de los poderes judiciales locales, que si llega a asumirlo, creemos que indirectamente podrá llegar también la voz al Poder Judicial Federal. El caso paradigmático, que es lo que buscamos nosotros en defensa de derechos humanos, es que un caso que sirva de ejemplo, porque es una muestra de una realidad existente, sirva para resolver otros tantos casos más. Espero que haya sido también de su interés el caso, los dos casos que les he planteado, y pues a cerrar con broche de oro con el magistrado. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Escuchaba con mucha atención a los maestros Carlos Morales y Baldomero Mendoza. Es difícil escuchar un discurso coherente, un planteamiento estructurado en las demandas de amparo. Normalmente, en su inmensa mayoría y muy respetuosamente, en la materia penal a la que me dedico, tenemos, ahora que soy presidente después de muchos años que no estaba en un tribunal colegiado, y una frase que se inserta en todos los autos de admisión de las demandas de amparo directo, en donde más o menos señala: téngasele al solicitante del amparo pidiendo la suplencia de la queja, la que en su caso se hará valer si esta es procedente. Yo digo muy respetuosamente, porque pretendo no herir ninguna susceptibilidad, pero después de escuchar a los jóvenes maestros brillantes, me desconcierta por qué en la demanda de amparo, en un sentido pues de un símil, ¿verdad?, la posición del litigante es más o menos lo que sea su voluntad, estirar una mano y decir: pues mira, no tengo nada, tú por favor lo que me hagas favor de dar y lo que me des está bien, porque yo no sé, no estudié, fui a una universidad, a una facultad que dijo: titúlate ahora, aprende después. No fui a una universidad americana que me enseñaran a litigar. En sentido muy figurado, súpleme la deficiencia, un reconocimiento a que no tengo capacidad estratégica para plantear un caso concreto. Tenemos reformas muy importantes a las que los maestros se han referido. Una reforma a un sistema acusatorio y oral en la materia penal, 2008, ahora el mes pasado se acaba de promulgar el Código Nacional. Hay congresos en este instante, en este momento, en todo el país, en donde los expertos, no sé cuáles, porque ninguno ha llevado un juicio oral, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? En esos estamos disertando sobre estos temas. Después, en 2011, hay dos reformas muy importantes: la inclusión de los derechos humanos en nuestra Constitución, que replantea que hay que enseñar ahora el derecho, explicarlo y entenderlo en una perspectiva muy distinta y muy diferente. En tercer lugar, el juicio de amparo, también en 2011, en sede constitucional. Ahora, el 2 de abril, hace unos días, cumplió un año que se promulgó la nueva ley de amparo. En 2011, en agosto, la Suprema Corte de Justicia se reunieron los ministros y dieron origen
a la décima época del Poder Judicial de la Federación en el tema de la jurisprudencia. Se me hace muy importante las palabras, más o menos parafraseando, del ministro Juan Silva Mesa, con motivo de esa décima época de la jurisprudencia. En palabras del ministro, obliga a los jueces mexicanos, yo diría a los juristas mexicanos, es una corresponsabilidad de todos, a una nueva visión renovada del régimen de protección de los derechos humanos, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Significa, debe de interpretarse conforme al control de convencionalidad. Por ello, los tribunales federales deben ser accesibles, más cercanos a la sociedad, que se rijan fundamentalmente por una lógica de derechos, nuevas habilidades, apertura de mente, aprendizaje y actualización constante, sensible y compromiso social renovado. Son estas las nuevas exigencias a los juzgadores en el orden federal. Y ahora empieza a correr una frase que a mí me gusta y que se las comparto: ser juzgadores de la décima época, o ser juristas de la décima época. Lo que implicaría para la filosofía, la sociología jurídica, repensar en el derecho. El maestro Carlos lo dice, y lo dice bastante bien. El argumento que se emplea en la práctica judicial, o se ha empleado de manera cotidiana, se sustenta en dos aspectos únicamente, y quiero hacer un reconocimiento a título personal. El primero de ellos es un formato, un machote, se llama el argumento de lo particular a lo particular. Muchas veces van a ver que nuestra sentencia, como corresponde a un formato, en lugar de negarle el amparo a Juan Pérez, se lo negamos a Isidro Ríos, porque ahí se quedó el formato. Ordenamos el decomiso de la cocaína cuando lo que estamos ventilando es un arma de fuego. Se quedó en el formato. Muchas de las veces los jóvenes proyectistas sustentan que saben hacer sentencias cuando habría que recordarles que lo que saben hacer es rompecabezas, irlos armando y formateando. En segundo lugar, todo se quiere resolver con una jurisprudencia. Todo. Me dice un secretario, magistrado, cámbienme a mis oficiales judiciales, porque no saben buscar jurisprudencia. No saben, no me sirven, no me son útiles. Y la agilidad y la rapidez implica encontrar una jurisprudencia. Yo les digo, no te la voy a cambiar. Hacen el dúo perfecto. Ellas no saben buscar jurisprudencia y tú no sabes pensar. Entonces están bien los dos. El planteamiento estructural que implica repensar en el derecho, habría que preguntarnos el por qué y el para qué de estas reformas constitucionales. Esas reformas a las normas secundarias y una nueva décima época. Un tema complejo, un tema difícil en el contexto de la cultura de un país en el que hicimos formados, educados, estructurados y desarrollados bajo un planteamiento estructural. Dicen los maestros y dicen bien. ¿Cómo poder tener una visión distinta y diferente que nos permita replantear litigios estratégicos? El sistema acusatorio, el juicio de amparo, evidentemente que tendrían que tener una enorme repercusión. Voy a poner algunos pequeños ejemplos, muy sencillos. El 2 de abril se promulga la nueva ley de amparo que entra en vigor el día 3 de abril. Anteriormente, la ley anterior, en sentencias condenatorias que establecían pena privativa de libertad, pena de prisión,
no existía temporalidad para interponer la demanda de amparo. A partir del 3 de abril hay una temporalidad de 8 años, ¿sí?, para interponer el juicio de amparo. Se presentan una serie de demandas de amparo. Voy a hacer un récord bajo para no exagerar. El 85% de los tribunales colegiados en el país, cuando el acto de reclamado, la sentencia condenatoria, tendría más de 8 años, vamos a poner un ejemplo, fue condenado en el año 2000 a 40 años de prisión por secuestro, homicidio, lo que ustedes quieran. Se presenta la demanda y los colegiados, el presidente o el pleno, estiman que hay una causa de improcedencia y por lo tanto sobreseer, porque consideran que hay un acto consentido, porque no se interpuso la demanda de amparo dentro de los 8 años al ser presentada dentro de la vigencia de la nueva ley de amparo. Entonces, si se explique el caso concreto, ¿verdad? Creo que no debe de haber ninguna duda. Porque señalan, es una norma adjetiva. Y la norma adjetiva, conforme a la teoría de los componentes de la norma o a la ley vigente, debe de arroparse la nueva ley de amparo. Y esta nueva ley de amparo acota en una temporalidad el recurso efectivo eficiente y por lo tanto debe desecharse. ¿Acaso un 15%? Con otro criterio, admiten las demandas. Se ha dado el caso que hoy en día la Suprema Corte ha sostenido que deben todos los colegiados de este país suspender las resoluciones, mandar a la congeladora hasta en tanto no resuelva la Suprema Corte si debe de proceder o no la demanda de amparo. La Suprema Corte ha sostenido, se suspende todo en este país porque evidentemente el desechamiento, la posibilidad de cientos de personas está cooptada. A mí me gustaría, normalmente me dicen, ¿y cuál es su criterio, magistrado? Yo siempre contesto, ¿y cuál es el de ustedes, el de cada uno? ¿Cuál es la potestad de poder interpretar una norma, desentrañar su sentido, su contenido? ¿Qué argumento manejarían ustedes? ¿Cuál es su argumento? Entendido como la explicación racional que tendría de la idea para resolver el problema planteado. Algunos alumnos me dicen, maestro, yo sé, aquí lo tengo, aquí está en la lengua, no me sale, pero sí lo sé. Dije, entonces no lo sabes. Si no lo puedes explicar, no lo puedes plantear, no lo sabes. ¿Sí? Oiga, pero es que yo vengo a aprender. No. Hoy en día vivimos en el mundo de las corresponsabilidades. Es necesario capacitarnos, prepararnos, es necesario estudiar, es necesario reflexionar. Es desterrar esas prácticas en las que se nos daba todo. Esa suplencia de la queja también tiene muchos efectos cuando vamos a clases, por ejemplo. Lo que nos dice el maestro es verdad absoluta. No se discurre, no se discute, no se cuestiona. Así aprendimos la religión. Así aprendimos en el contexto de la sociedad, en el seno familiar. Lo que ordenaban los padres era verdad absoluta. Se necesita establecer hoy en día, a través de la estrategia de litigio estratégico, nuevos diálogos, interlocutores capaces, preparados. Por ejemplo, a mí me cuestionan otros temas. Se los planteo. Una persona es condenada por un delito de robo a transeúnte, en pandilla y con violencia física. Las víctimas se encuentran vendiendo celulares en un tianguis. Les ponen
2 años por el robo, 2 por la transeúnte, 2 por violencia, 6 y por la pandilla 1 año más o menos, 7 años de prisión. Años más tarde, 3, 4 años, la Suprema Corte cambia el criterio y sostiene que la calificativa de transeúnte es solamente cuando el pasivo está deambulando de un lugar a otro. Que en el supuesto que si la persona está en un lugar fijo, vendiendo, en el ejemplo concreto, celulares, no es transeúnte. En un incidente innominado, plantea esta persona los beneficios de la nueva jurisprudencia. Para el efecto de que se elimine la calificativa, quedaría en 5 años y se le podría ya dar beneficios y salir a la calle. El criterio del juez y de la segunda instancia, ¿sí?, y del juez del amparo sostienen: la cosa juzgada es inmutable. La jurisprudencia no tiene retroactividad alguna. Dense a la tarea de buscar este tema en investigación jurídica. Solamente hay 2 investigaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que más o menos dan algunos apuntamientos. Hay una investigación que hace la ministra Olga Sánchez, que la verdad no resuelve el planteamiento. ¿Pero qué opinará una tribunal constitucional alemán, por ejemplo? Una corte inglesa, o la finlandesa, o la norteamericana. ¿A qué se referirán los tratados en el tema de la interpretación judicial? ¿Cómo hacer un replanteamiento cuando el 100% de los jueces en este país les van a sostener que la cosa juzgada no es mutable? Otro ejemplo. Una persona es procesada por 2 delitos graves. El juez le impone 5 años de prisión en el Distrito Federal, le concede el tratamiento en libertad, él se acoge al beneficio y solicita la libertad provisional bajo caución e interpone recurso de apelación. Ustedes saben que acogerse a un beneficio, la Corte ha establecido que no constituye, después de una contracción de tesis, consentir la sentencia. Le conceden la libertad provisional bajo caución, le admiten la apelación, el tribunal de alzada confirma la condenatoria. Va al juicio de amparo. En el juicio de amparo, el colegiado advierte que existe una violación procesal porque no se practicaron los careos procesales. Por cierto, uno de los magistrados integrantes es disidente y sostiene en su voto particular 3 veces, así como la canción, expresamente el quejoso sostuvo que no quería carearse con nadie. Luego, ni los constitucionales ni los procesales lo puedes obligar, porque ese es un derecho de él. Y no obstante, ordenan reponer con el argumento de salvaguardar un derecho humano a un debido proceso. La sala deja insubsistente su sentencia, le ordena al juez que deje insubsistente la de él y reponga. El juez repone, ordena la práctica de los careos, pero ¿qué creen? Como son 2 delitos graves, ordena la reaprehensión de esta persona. ¿Por qué? Dice, pues porque ya no hay sentencia, porque son delitos graves. En ese instante, ¿sí?, gira la orden de aprehensión, cumplen con la orden de aprehensión y el quejoso promueve un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión ya cumplido. El juez de distrito en el amparo indirecto le sostiene:
es un acto consumado de una manera irreparable. Por lo tanto, sobresee en el juicio de amparo. ¿Cuántos casos más quieren? Pues yo resuelvo diario todos estos. Muchos. Basta, súpreme la deficiencia de la que. Por eso escucho a dos abogados que hacen planteamientos, que hacen estrategias de los casos. Hay una jurisprudencia de la Corte cuando el inculpado no es citado a declarar ministerialmente, él sabe que hay una averiguación previa en su contra, va con el Ministerio Público y dice: mira, aquí salió en el periódico que me acusan de evasión fiscal, que hay una averiguación previa en mi contra, quiero comparecer, saber de qué se trata. Y dice: no hay nada. Y si acaso hay algo, ejerce tu derecho a defensa ante el juez. Promueve un amparo antes de que le notifiquen, ejercen acción penal. ¿Sí? Amplía la demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión, pero habrá que analizar, ¿sí?, si hay o no violaciones en la averiguación previa. El ejercicio de la acción penal no podría tener por consumadas irreparablemente las violaciones en esa etapa pre o para procesar. Redimensionar el tema de los derechos humanos en una estrategia eficiente, efectiva y profesional replantea cambiar chips. Dice una magistrada y dice bien: a virtud de todas esas reformas, en un sentido alegórico, hagan de cuenta ustedes que los jueces de este país hemos estado en una jaula de confort, con agua, con alimento. Vienen las reformas, se nos abren las puertas, las ventanas de esas jaulas. Algunos pocos, muy pocos, salen en estampido, haciendo control difuso en muchos contextos, hipergarantismo, muchos aspectos, y en sentido figurado se estrellan con las ventanas, se estrellan con los cables, con los árboles. Menos de esos jueces caminan tranquilamente, van por las calles, van analizando, con dos elementos importantísimos de la argumentación jurídica: la racionalidad y la ética. La ética es el arte de juzgar en lo justo, pero muy poquitos. La inmensa mayoría, vamos a poner un extremo, más del 95%, ¿saben qué pasa? Prefieren quedarse en la jaula, ahí, en esa comodidad. Por eso necesitamos que ese litigante, ese que haga un planteamiento estructural en su concepto de violación, en su concepto de agravio, sea un verdadero activista de los derechos humanos como esos jóvenes abogados, en casos paradigmáticos, para que en ese mismo sentido figurado es como poner, ¿sí?, una vara y decirles: salgan. Hay una nueva visión, hay una nueva forma de pensar, de hacer y decir en el derecho en este país. El sustento de un sistema acusatorio, en la crítica más profunda, se sostiene que nuestro proceso penal, ¿sí?, tiene como males enraizados a la corrupción. La corrupción no es únicamente pedir dinero o recibir dinero. La corrupción que más ha hecho daño a esta nación es la corrupción que sostiene la ignorancia.
Cuando yo hablo en este contexto, muchos compañeros magistrados me dicen, fíjate lo que dices, Miguel Ángel. Tengo 30 años de magistrado y nunca he recibido 5 centavos indebidamente. Soy un hombre honesto. Pero no falta quien le grite desde algún lado del auditorio y le dice, sí, pero en 30 años no has abierto un libro. Eso es corrupción. La impunidad y la incultura en contra del derecho. ¿Cómo ser paradigmáticos para que verdaderamente el prestigio de esta universidad, de esta facultad de Derecho, pueda producir en nosotros la cultura de la verdad y de la legalidad? Estamos ante un gran cambio, ante un contexto importantísimo en muchos de estos sustentos, en muchas de estas estructuras. Escuchen ustedes. De los artículos 1, 14, párrafo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso H, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados sistemáticamente a la luz de los principios de retroactividad, progresividad, pro persona y tutela judicial efectiva, se advierte el criterio hermenéutico de los derechos humanos, en atención al cual debe acudirse a la norma más amplia y favorable o a la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos sustantivos protegidos, entre ellos el de la libertad personal. Así, al ponderar que la ley de amparo abrogada no estableció un plazo para promover el juicio contra una sentencia condenatoria que impusiera pena privativa de libertad, en contraposición a lo que señala la publicada del Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, vigente al día siguiente del artículo 17, fracción segunda, que establece un plazo máximo de 8 años para realizarlo, aun cuando el sentenciado inste la acción constitucional directa bajo la vigencia de esta última, en aplicación de los principios mencionados, se concluye que la ley abrogada, en este caso en particular, otorga una mayor y mejor ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, en tanto que la aplicación de la ley actual implicaría una disminución en lo ya logrado en cuanto a su alcance y contenido, pues no obstante que ambas leyes, en su naturaleza, constituyen el recurso efectivo de salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos en favor de toda persona, y su objeto es tutelar el proceso justo y el acceso a la justicia a través de un juicio eficiente y efectivo, como medio idóneo para respetar o restituir los derechos fundamentales del quejoso que fueran violentados por actos de autoridad. No basta que el recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, o que sea formalmente admisible, sino que debe ser idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo, sin necesidad de analizar el carácter procesal de las normas en conflicto. De ahí que cuando el juicio de amparo se promueva contra la sentencia que impone pena de prisión dictada durante la vigencia de la ley de amparo abrogada, la demanda respectiva puede presentarse en cualquier tiempo. Un criterio que está en contradicción hoy en día, que muy pronto va a resolver la Suprema Corte, y apuesto 2 contra 1 a que vamos a ganar. ¿Sí? Porque esa es la tutela de los derechos humanos. No se necesita mucho en ese aspecto, en ese sentido, porque cualquier otro discurso es un discurso formal, es un positivismo. Las nuevas tendencias redefinen lo que es un justnaturalismo en la propuesta de un neoconstitucionalismo, una nueva visión en este tipo de perspectivas. A mí, cuando veo la Constitución Política, el artículo 1, y trato de hacer lo que dicen los jóvenes que trabajan conmigo, serpientes y escaleras, y todo lo que investigo, todo lo que señalo, puedo advertir que el artículo 1, ¿sí?, me implica que la reforma constitucional debe ser explicada y entendida
más allá de un contenido normativo. El derecho es un discurso filosófico, sociológico, más allá de una propia ciencia jurídica. Es un instrumento, una herramienta para resolver los problemas jurídicos y sociales en bien y pro de la persona humana. Toda la ciencia está al servicio del hombre, no para cooptar al propio hombre. El párrafo tercero es el que más me gusta. La tutela judicial efectiva. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen el deber, la obligación y la responsabilidad, bajo los principios de universalidad, interdependencia, diversidad y progresividad, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Empecé a buscar qué es progresividad. La obligación de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. Los esfuerzos en la materia deben darse en forma continuada, con la mayor rapidez y eficacia que sea posible alcanzar, de manera que se logre una mejor continua de las condiciones de existencia. Implica también la prohibición de regresividad, por ende es supletoria. ¿Por qué debe de prevalecer el criterio de la norma anterior? Por algo que coloquialmente cualquier persona en la lógica simple me diría, bajo la doctrina de lo caído, caído. Así de sencillo. Son lenguajes que implican un compromiso y una responsabilidad. Un mundo de estrategia. El replanteamiento del litigio en donde las partes establecen su estrategia para constatar su pretensión, aborta lo que podría sostenerse en algún momento. Juez, lo que sea tu voluntad. El derecho se exige, el derecho se reclama. Muchas gracias.